¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este video, bienvenido a este curso express respecto de empresas estadounidenses y respecto de documentos estadounidenses. En el preámbulo del día de hoy te voy a explicar, no sin antes agradecerte por ser miembro de este canal, porque si estás viendo este video o este curso es porque eres miembro de este canal. Te quiero anticipar que para hablar de empresas estadounidenses y para hablar de documentos estadounidenses, primero es muy importante, como es obvio, hablar inglés. En segundo lugar, quizá no sea necesario que domines el inglés jurídico, pero sí que tengas una noción. Pero definitivamente conocer el idioma lo deberás de conocer. Por otro lado, tienes que deshacerte de algunas cuestiones del derecho mexicano o del derecho latino en general que hay y que tenemos nosotros los abogados o quizá otros profesionistas también. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué te lo estoy diciendo. Si tú te deshaces de algunas cosas que tienes aprendidas en el sistema latino, te va a ser mucho más fácil la comprensión. Por ejemplo, te voy a ir anticipando algunos elementos. Desde ahorita tienes que deshacerte de esa división tajante del derecho mercantil y el derecho civil, como empresas o sociedades mercantiles o sociedades civiles que tenemos en América Latina, en España, en Portugal, en Italia, por ejemplo. Todos estos países latinos tienen un sistema muy parecido al nuestro, en donde hay una división del derecho civil, derecho mercantil, por ejemplo. Deshazte de eso, porque en los Estados Unidos y en el derecho anglosajón sí hay un símil, sí hay una figura parecida, sobre todo de beneficios en términos de ingresos, por ejemplo, de actividades lucrativas, pero sin embargo el tipo de empresa no distingue respecto de si es mercantil o respecto de si es civil. Algunas por su modalidad pues son non-profit corporations, por ejemplo, que significa que no reciben un ingreso a manera de lucro. Pero deshazte de esa división de sociedades mercantiles y sociedades civiles. Eso te va a servir mucho para entender esta plática. Por otro lado, también te quiero anticipar que para que puedas entender la plática del día de hoy, tienes que deshacerte también de la teoría básica del acto jurídico. Si eres abogado, sabes de lo que estoy hablando. Si eres abogado, sabes que el acto jurídico pues debe de tener un objeto lícito y determinado, debe de tener consentimiento, por ejemplo, donde firman las partes y hay un proceso y hay un elemento de validez del acto jurídico que incluye a la forma del acto jurídico. En los Estados Unidos hay algo sí parecido, pero de ninguna manera funciona como en México y probablemente tampoco como en otros países latinos. ¿Por qué razón? Simplemente la figura del notario público, el notary public en los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el notario latino en general. En el sistema latino el notario es un perito en derecho, es un abogado que sabe derecho y da fe pública, entre algunos otros servicios. En cambio, en los Estados Unidos el notary public es una persona como tú y yo que no necesariamente tiene que ser perito en la materia y sirve para certificar algunos documentos, algunas firmas, por ejemplo, pero que no es perita en derecho. Entonces, dichos esos elementos a manera de introducción, vamos a entrar de una vez y vamos a entrar de lleno a lo que es el curso que te quiero presentar el día de hoy y nuevamente reiterarte mi agradecimiento si estás viendo este video porque significa que estás como miembro de mi canal. Empresas estadounidenses, su servidor es el expositor en esta ocasión y te quiero platicar cómo vamos a dividir el curso el día de hoy. Primero que nada, vamos a entender el contenido a manera de introducción, que es parte de lo que ya he platicado, ya te he comentado, adicionalmente otros comentarios que te voy a hacer. Después vamos a ver generalidades que te van a servir como comparación entre el sistema latino y anglosajón. Y por último vamos a ver las empresas estadounidenses y los documentos estadounidenses. Aquí quiero hacer otro paréntesis muy importante. Cuando yo digo empresas anglosajonas, para efectos de este curso me voy a referir a empresas de los Estados Unidos, porque este curso trata sobre empresas estadounidenses. Sin embargo, hay países de tradición anglosajona como Australia, como el Reino Unido, evidentemente, que tienen un derecho prácticamente idéntico al derecho estadounidense, un sistema prácticamente idéntico al estadounidense. ¿Qué es lo que cambia? Las leyes. Lo que cambia no es el sistema jurídico propiamente entre estos países anglosajones, lo que cambia son las leyes, evidentemente, porque cada estado, cada país promulga y publica sus leyes y legisla sus leyes respectivamente. Entonces es muy importante entender que lo que vamos a ver hoy muy probablemente se adecue a las empresas australianas o a las empresas británicas en general y algunos países de Asia como Singapur también, que por alguna razón tienen un sistema anglosajón. De este lado
vamos a ver algunas prevenciones antes de que te me vayas a confundir con algunos temas que no quisiera que esto pasara, y te lo comento así porque a mí me ocurrió lo mismo. Yo te quiero decir que cuando yo empecé a trabajar con empresas extranjeras, yo no entendía nada, y es porque yo seguía con mi mente del derecho latino. A ver, la primera prevención que te quiero hacer es que escucharás que existen corporations y que están mezcladas o que son mezcladas. Entonces, bajo nuestra lógica latina nos dice, a ver, hay una ley de sociedades mercantiles que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y son mercantiles y tributan como personas morales mercantiles en el aspecto fiscal. Y en los códigos civiles locales hay sociedades civiles y asociaciones civiles, y a veces también hay leyes de IAPs, que son instituciones de asistencia privada, civiles sin fines de lucro en cada estado de la República. Pero en los Estados Unidos esto no ocurre. Eso bórralo de tu mente desde este momento, porque, por ejemplo, bajo el entendido de que no hay una división de mercantil y civil jurídicamente y estrictamente, nada más en la práctica hay esta división, pero ahorita lo vas a entender mejor, podríamos decir que una corporation, por ejemplo, puede acoger un régimen fiscal determinado. Oye, si es mercantil o civil, esto no importa, seguirá siendo una corporation, y la ley de sociedades o la ley de corporaciones de ese estado en específico no distinguirá necesariamente respecto a si es mercantil o no es mercantil. Pero si haces actividades lucrativas, puede ser que tengas ciertos tratamientos corporativos diferentes, pero no porque haya sociedades mercantiles y sociedades civiles en los Estados Unidos. Entonces, fiscalmente, sin importar si son mercantiles o civiles, las empresas estadounidenses pueden acoger un sistema o una modalidad para efectos fiscales que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, una Limited Liability Company, que significa LLC, cuando tú veas esto en Estados Unidos significa Limited Liability Company, que significa empresa o compañía de responsabilidad limitada, o una incorporation, son corporaciones. Entonces tú dirías, son cosas diferentes, ¿no? Las corporaciones de las Inc. o de las LLC. Pues la realidad es que no. Podríamos decir que el género son las corporaciones, corporation, y la especie es Limited Liability Company o las incorporation. Y pueden ser con acciones o sin acciones. Como te das cuenta, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy mezclando todo en términos latinos. Por ejemplo, en México no podríamos decir, pues fíjate que una SDRL tiene un régimen fiscal distinto a una sociedad anónima, en el entendido de que puede ser una con acciones y otra sin acciones. Entonces, esto dirías, estás mezclando todo. A ver, todas son mercantiles y todas tributan como sociedades mercantiles. Las civiles son civiles y tributan como personas morales civiles. Eso no existe en Estados Unidos. Entonces, por eso te quiero hacer esa prevención. Por otro lado, escucharás muy a menudo empresas unipersonales. Sí, en Estados Unidos es muy normal, es muy común que te encuentres con empresas unipersonales, las famosas sole proprietorship companies, empresas de una sola persona. Esto no es ninguna novedad en Estados Unidos, no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, esto es muy normal allá. Por otro lado, en esta parte, la forma de creación de las empresas es totalmente diferente en los Estados Unidos. Incluso no necesitas viajar a los Estados Unidos para crear una empresa estadounidense, al grado de que puedes estar en México, por ejemplo, o puedes estar en el Reino Unido y crear una empresa estadounidense por internet. Esto da grandes facilidades y da grandes beneficios en términos empresariales en los Estados Unidos. Nada que ver con el tema mexicano, en donde, por ejemplo, tienes que ir ante un notario público en el 90% de los casos, tienes que hacer una escritura pública, tienes que pasar varios filtros, por ejemplo, en economía, para tramitar tu autorización de denominación social. Tienes luego que formalizar o protocolizar ante notario y cosas así, ¿no? Tienes que ir al registro público de comercio o de propiedad si es persona moral civil. En Estados Unidos, olvídate de eso. En Estados Unidos, voy a decir esto, está, haz de cuenta, sistematizado todo por internet para que puedas hacerlo. Y claro que tienes que buscar el nombre en la página del estado donde estás creando la empresa. Es digital, obviamente hay un registro de empresas, pero vaya, no es como en México, que tienes que ir ante notario, te dan tu testimonio notarial inscrito después de quién sabe cuánto tiempo, y el notario te cobra honorarios por constituir tu empresa. Esto no existe, olvídate de eso. Entonces estamos hablando prácticamente, si tú lo quieres ver en términos simplistas, de un trámite en línea. Entonces, lo primero a entender es que no hay escrituras públicas, puede ser por internet,
no se requiere la presencia física en el país siquiera de la persona y puede ser de una sola persona la empresa. ¿Qué otra cosa es importante aclararte a manera de prevención? Existe algo en los Estados Unidos que se llama el incorporator. El incorporator no es otra cosa más que una persona, una especie de gestor que no puede ser la misma empresa, ojo con esto, que crea la empresa, forma la empresa. Los estadounidenses le dicen formation, no le dicen constitución de empresa, escritura constitutiva, se dice el acto de ir a crear la empresa digitalmente se llama formation. El proceso de formation de la empresa. No se llama constitución. Ahora, el incorporador es quien incorpora la empresa. Cuando se dice que se incorpora la empresa, significa que nace en el mundo jurídico estadounidense. Y por lo tanto, el incorporador de la incorporation, pues obviamente que es una persona que haz de cuenta que es el gestor que hace el trámite, que hace la incorporación de la empresa al sistema jurídico. Cabe señalar algo muy importante. En México esta figura no existe. En México tú creas una empresa y eres el accionista y existe la empresa desde que firmas la escritura constitutiva. Y en México no hay tal cuestión de que una empresa se cree por medio de un incorporador y después aparezcan los socios. Esto no existe. Entonces, es muy importante entender esta cuestión. Y otra aclaración, esa persona incorporadora o el incorporador no necesariamente es accionista y no necesariamente va a ser accionista en el futuro. Puede ser que Juan Pérez sea el incorporador y 2 días después las acciones las suscriban Luis y Marta. A ese grado. Entonces es muy importante entender esto. Por eso te decía que te deshicieras de todo lo que sabes del derecho latino societario. Por otro lado, hay muchas leyes. En Estados Unidos, cada estado tiene su regulación de corporaciones, de empresas. Esto es, si tú quieres crear una Delco, que es una Delaware Company, tienes que irte a las leyes de Delaware. Si quieres crear una Limited Liability Company, por ejemplo, en California, tienes que irte a leyes de California. Si quieres crear una en Wyoming, tendrás que irte a Wyoming. Y puede ser que en cada estado encuentres diferencias sutiles. Esto es, puede ser que, por ejemplo, las empresas, las LLCs de Delaware tengan diferencias frente a las LLCs de Texas, por ejemplo. Entonces debes de tomar en cuenta que cuando tú vayas a crear o a revisar una empresa estadounidense, tienes que ver en qué estado se creó, para ver su regulación local y también para ver temas fiscales, ya que hay temas fiscales que son federales en los Estados Unidos, como el IRS, que es el impuesto sobre la renta, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, última prevención, el arbitraje. En muchos estatutos sociales, que ahorita vamos a ver cómo se llaman, de las empresas estadounidenses, yo te podría decir, en el 90% de los casos, no hay una cláusula de jurisdicción como en los contratos o los estatutos sociales mexicanos, que te encuentras una cláusula que dice que para efectos de controversias te vas ante juez de tal lugar. Bueno, eso no existe en Estados Unidos en el 90% de los casos. Lo que te vas a encontrar va a ser una cláusula arbitral. La cláusula arbitral significa que un particular como tú y yo, designado en el momento en el que se instaura el panel arbitral, va a resolver el conflicto en sustitución del juez. Y esto quiere decir que las partes no pueden ir ante juez, tienen que respetar el laudo arbitral y respetar el laudo que emita el árbitro particular. Puede ser institucional o puede ser personal, digamos, no institucional. Entonces, ¿qué es lo más común que vas a encontrar? Una cláusula de arbitraje institucional, en donde las partes lo que hacen es someterse a las leyes de arbitraje de una institución de arbitraje. Institución de arbitraje que es un particular, no es el gobierno. Es muy importante comprender esto. Entonces, los estadounidenses están muy acostumbrados a la justicia privada, por llamarle de alguna forma, ¿no? Introducción. Vamos a empezar con el tema ya de lleno, después de estas importantes aclaraciones y prevenciones. Vamos a ver. El derecho latino es muy diferente al derecho anglosajón, hay que entenderlo. Si bien cada vez son más parecidos, si bien los latinos cada vez tomamos más cosas del derecho anglosajón, como los precedentes, como muchas cosas, también es cierto que todavía guardan una diferencia muy importante. El sistema empresarial es una de esas diferencias. Por un lado, te quiero decir que la buena fe es algo importantísimo para los estadounidenses. Cuando tú te sientes a negociar con un estadounidense, tú debes de entender que no es como en México.
que en México, la verdad, y hay que decirlo, se parte de la mala fe. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando tú firmas un contrato, creas una empresa, las leyes incluso están hechas para protegerte de posibles trampas de tus socios, de tus contrapartes, de las otras partes del contrato, de proveedores. Es decir, la ley presume que siempre va a haber un sinvergüenza. Entonces, ante eso, la ley te trata de proteger. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos es, como todos nos debemos portar bien, yo te voy a permitir hacer muchas cosas. Y entonces se dice que se parte de la buena fe. Y los gringos inclusive te van a decir, partimos de buena fe. Por eso, para un estadounidense, no hay tal cosa de acreditar la personalidad jurídica, por ejemplo, con un poder notarial. Eso no existe en los Estados Unidos. Si tú llegas con un estadounidense y le dices, traigo un poder ante notario con facultades de dominio respecto de mi empresa que otorgué ante tal notario, no te va a entender, porque para ellos basta la firma del apoderado, de un manager, por ejemplo. Y con apoderado me refiero a alguien que dice ser apoderado, él presume la buena fe. No es necesario acreditar facultades propiamente. Por eso es tan importante entender el concepto de buena fe. Yo sé que para un mexicano esto es totalmente diferente. Pero ¿por qué se debe esta razón? Por el siguiente punto. En Estados Unidos existen fuertes sanciones. Todo aquel que miente, que obra de mala fe, que comete un fraude, va a la cárcel. Y es muy sabido, es algo muy común entre empresarios estadounidenses. Si tú tienes clientes estadounidenses, vas a escuchar que siempre te dicen go to jail, go to jail. If you commit fraud, you go to jail. ¿Qué significa? Si haces fraude, te vas a la cárcel. ¿Qué es un fraude para ellos? Sí, temas monetarios, pero en términos de empresa se refieren, por ejemplo, a suplantar identidad, a ser apoderado sin ser apoderado, a firmar sin facultades, a mentir, por ejemplo, y las sanciones son muy altas. Sabemos que en Estados Unidos el derecho se aplica de una forma muy diferente a como se aplica en México. Por eso es muy importante entender esto. Por otro lado, el vocabulario. Ya no hablando de derecho propiamente, porque creo que es evidente que los tecnicismos jurídicos son diferentes en los Estados Unidos y en México y en el sistema latino. Pero es muy importante apuntar y anotar que hay palabras coloquiales que pueden malentenderse en los Estados Unidos y que en México las decimos como si nada. Por ejemplo, te voy a dar un caso nada más. Si tú en Estados Unidos utilizas la palabra scheme, business scheme, o como esquema de negocio, que sería la transliteración, en México es muy normal decir tengo este esquema de negocio. Si tú dices scheme of businesses en Estados Unidos, pueden entender una actividad fraudulenta. ¿Por qué razón? No sé. Es una costumbre que tienen ellos. Es una cuestión de práctica de negocios que tienen ellos, que se maneja, que se sabe, aunque no es un tema legal, no es un tecnicismo jurídico. Entonces a un estadounidense no le puedes decir esquema de negocios, le tienes que decir estrategia de negocio. Business strategy, por ejemplo. Porque si tú utilizas una palabra equivocada, aunque tú no hayas querido decir algo negativo, pues se pueden quedar así de ¿qué quiso decir? Puede que te entiendan, ¿no? Si es que eres extranjero y eso. Pero más vale saber los efectos que puedes causar, una percepción negativa, ¿no? Por otro lado, vamos a ver las generalidades ya de las empresas. Primero, vamos a ver tipos de empresas. Como ya te comentaba, aquí lo puedes ver en la pantalla, las empresas se pueden crear sin viajar, incluso no requieres de una visa porque no requieres presencia física en los Estados Unidos, pero hay una excepción. Las listas que publican los Estados Unidos de países y personas bloqueadas, por ejemplo, por temas de lavado de dinero o de terrorismo, bueno, todos esos países que, como dicen ellos, promueven el terrorismo, no pueden crear empresas fuera de los Estados Unidos, evidentemente, o desde fuera de los Estados Unidos. Pensemos en un Afganistán, por ejemplo, que según los estadounidenses, no me voy a meter a temas políticos, pero según los estadounidenses promueven el terrorismo. Entonces, con países así, vinculados, por ejemplo, a ISIS, evidentemente que no puedes estar allá y crear una empresa. Debes de tener convenios de reciprocidad internacional con los Estados Unidos. Por otro lado, lo que te comentaba en un principio, no hay división tajante entre civil y mercantil, olvídate de esta división. Si tú quieres tomar un símil, quédate con el hecho de que hay corporaciones lucrativas y no lucrativas, nada más. Pero no te metas, por favor, en temas de mercantil y no mercantil, que es lo que está específicamente aquí en esta parte, ¿no?
En Estados Unidos se parte de otro principio que es simplicidad y agilidad. Y esto puedes encontrarte que los estadounidenses te van a decir keep it short and simple. ¿Qué significa? Hazlo corto y sencillo. Así es toda la práctica empresarial estadounidense. Es rápida, práctica, sencilla. La muestra es que las empresas se pueden crear por internet. Importante recordar que las corporaciones son locales, de tal suerte que, a diferencia de lo que ocurre en México, que las normas mercantiles son federales, en Estados Unidos todas las normas societarias y de corporaciones son locales, de cada estado de la federación y de la Unión Americana, ¿no? Para efectos de esta plática, como ves aquí en la pantalla, es mejor hablar de corporaciones. Porque si yo empiezo a decir sociedad mercantil estadounidense, empresa estadounidense, te vas a ir del lado mercantil. Y esto es un error. Por eso no quiero llevarte a confusiones. Por eso mejor decimos corporaciones y punto. Y de ahí ramificamos con la legislación estadounidense. Pero olvídate de esto de sociedad mercantil. De este lado tenemos la primera división. Ok, recuerda, podemos ser corporación. Ok, ahora, a su vez, para efectos fiscales únicamente, como lo anoto aquí, puede haber S-Corps o C-Corps, o S-Corporations o C-Corporations. ¿Qué significan estas divisiones? Vamos a ver. La primera de ellas, que es la C-Corp, a la que me voy a referir, ¿por qué la voy a tratar primero? Porque es la regla general. Es decir, toda corporación nace como C-Corp. ¿Qué significa C-Corp? Que es el régimen más parecido que tenemos en México. Es decir, paga impuestos la empresa, paga impuestos el accionista. Punto. Fundamentalmente es eso. Como lo puedes ver aquí, la C-Corp presenta una declaración de impuestos y paga impuestos sobre los ingresos o ganancias que tenga, como lo es en México. Posteriormente reparte dividendos y ahora le cobran impuestos al accionista, como pasa en México. Por esa razón, hay algunos que dicen que esto es una doble tributación. Yo difiero, porque no es una doble tributación. Doble tributación sería que le cobraran 2 veces a la empresa y 2 veces al accionista. Eso es una doble tributación. Pero aquí no es doble tributación. ¿Por qué? Porque tienen personalidad jurídica distinta. Se le cobra una vez a la empresa y una vez al accionista. ¿Qué más podríamos decir de las C-Corps? Que por regla general, te digo, todas tributan como C-Corps. Para que tú seas S-Corp, que la vamos a ver más adelante, tienes que hacer un trámite ante el fisco estadounidense para poder ser considerado como una S-Corp. Por otro lado, suelen ser empresas más grandes. Se dice que tiene una doble imposición, pero bueno, yo difiero de ese concepto para que no se confundan. O sea, la C-Corp paga impuestos la empresa y paga impuestos el accionista. En la S-Corp vamos a ver que no es así, pero esto está más adelante. Tiene una responsabilidad fiscal limitada del socio. Entonces, si tú lo quieres ver a nivel de ponderación, bueno, como paga impuestos la empresa y el accionista, te doy responsabilidad limitada fiscal, porque pues, te estoy grabando de una forma más importante, si así quieres verlo, ¿no? De este lado también te puedo decir que en virtud de que hay una tributación a nivel empresa y a nivel accionista, pues obviamente tengo una capacidad ilimitada para poder adquirir activos, que son los assets. Por otro lado, como sería lógico, pues suelen tener una estructura de gobierno corporativo más sofisticada, como la que tendría en México. Pues el símil que yo encuentro es, por ejemplo, la SAPIF o la SAF, por ejemplo, ¿no? Muy sencillo como eso sería. Aquí ya me pasé, déjame regresarme. Ahora bien, pasamos a la S-Corp. ¿Qué significa S-Corp? Bueno, es al revés de lo que ya vimos. Significa que a nivel federal del IRS, que es el tema fiscal, hay que hacer un proceso. Naces como C-Corp, pero si quieres ser S-Corp, tienes que hacer un trámite para ser tratada como tal, como S-Corp, y presentar un formulario ante el IRS, que es el formulario 2553, y presentar impuestos utilizando la declaración tipo 1120.
Tienes una desventaja, que es que no puedes rebasar de 100 socios. Desde el año 2004 estas empresas no pueden tener más de 100 socios. Antes estaba limitado a 75, pero del 2004 para acá es hasta 100 socios. Prácticamente no paga impuestos. ¿Por qué razón? Porque aquí la diferencia es que, digamos, que la empresa recibe ingresos, pero está obligadísima a repartir sus ganancias de la utilidad fiscal a sus accionistas. Y entonces se le grava al accionista. Pero prácticamente no es que no pague impuestos la empresa. Yo te diría que prácticamente no va a pagar impuestos. Entonces, para negocios más pequeños, con estructuras más pequeñas, con limitación de socios, y con las otras que vamos a ver ahorita, el fisco estadounidense dice, bueno, que no pague impuestos la empresa, pero arrójalos a los socios y que ellos paguen los impuestos. ¿Qué similitud hay en México? Lo más parecido que yo encuentro son las fibras. Las fibras son los únicos sistemas o el único mecanismo en México que se le parece a una S-Corp, porque sin que sea esto un curso de fibra, acuérdate que fibra significa Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, y la legislación de la fibra en el 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece que la fibra no paga impuestos más que el 5% de sus ingresos. El 95% tiene que arrojarlo a los inversionistas fideicomisarios, de tal suerte que quien paga impuestos con cierto régimen, con ciertas exenciones, son los fideicomisarios, no el impuesto, no el negocio. Entonces, digamos que lo más parecido que tenemos en México es la fibra frente a las S-Corps estadounidenses. Ahora, quizá la pregunta que tengas es si en México existe un modelo fiscal parecido para empresas a las S-Corps. La respuesta es que no hay tal cosa. México no lo ha querido hacer. Otras limitantes que encontramos, por ejemplo, es en la emisión de acciones. Si siendo una corporación acoges el régimen fiscal de S-Corp, tienes limitación de series de acciones. Es decir, en una C-Corp puedes tener acciones las que tú quieras, como en México, inclusive, ¿no? Sin derecho a voto, con derecho a voto, privilegiadas, de asambleas extraordinarias, como lo conoceríamos en México. Mientras que si tú eres S-Corp, no puedes hacerlo. Estás limitado. No puedes emitir todos los tipos de acciones que tú quisieras. Esto te lo enmarca la ley fiscal estadounidense. Entonces, pues esto podría desalentar inversionistas, ¿no? Tú lo sabes, para levantar capital. Se debe cumplir con reportes anuales. ¿Por qué razón? Porque si tú no cumples con reportes anuales ante el IRS estadounidense, pues como es un beneficio fiscal ser S-Corp, Estados Unidos te dice, donde tú me incumplas te dejo de considerar como S-Corp, y entonces me empieza a tributar la empresa y me empieza a tributar el accionista como C-Corp. Otro tema es que tiene que ser de carácter nacional. O sea, para que sea una S-Corp no podría ocurrir que yo lleve mi sociedad anónima mexicana a Estados Unidos y le diga al fisco, quiero que mi SA, que ejerce el comercio en Estados Unidos, sea S-Corp. No puede ser. Tiene que ser una empresa estadounidense. Por otro lado, los accionistas de la S-Corp tienen que ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales en los Estados Unidos. Entonces, fíjate, debes de tener residencia o ciudadanía estadounidense para que pueda ser una S-Corp. Esto quiere decir que incentiva, privilegia la inversión nacional frente a la extranjera, el legislador estadounidense. Y por último, tienen responsabilidad limitada, pero con limitación de activo. ¿Te acuerdas que vimos que la C-Corp, al tener una carga tributaria más grande, el fisco dice, pues ten los activos que tú quieras? Aquí es al revés. Como te doy beneficios fiscales, no me crezcas tanto. ¿Por qué crees que es esto? Pues porque si tú tienes ya las dimensiones de una C-Corp, el fisco dice, entonces ya no vas a ser S-Corp. Ya tienes capital para pagar más impuestos, entonces ya no puedes ser S-Corp. Podrás tener limitación de activos en la S-Corp. Oye, que quiero más activos. Entonces deja el régimen y transfórmate a un régimen de C-Corp. Esto se puede entender de una manera simplista así. Tipos de empresas, por ejemplo, ¿qué encontramos en los tipos de empresas? Aquí lo que te quiero decir es que encontramos, por ejemplo, las Limited Liability Companies, que son empresas de responsabilidad limitada. Tenemos S-Corps, que son el régimen fiscal benéfico, que ya vimos, y las C-Corps, que son régimen fiscal tradicional, sin perjuicio de lo que vamos a ver en un momento más.
Existen otras formas de hacer negocios en los Estados Unidos, por ejemplo el person, una persona simple o sola, ¿no? Como puede quedar ahí, sole proprietorship, que es un negocio, un comerciante, sola persona física, un partnership, que es un contrato. Yo le veo similitud con una asociación en participación mexicana, una association, por ejemplo, que es una asociación de personas, una corporation, que es lo que estamos estudiando. Pero ahora bien, hay que hacer una distinción muy importante. A su vez, estas modalidades que tenemos del lado izquierdo pueden actuar como creadoras de una corporation, ya sea una sola o varias. Ejemplo, ¿varias personas pueden crear una corporation? Sí. ¿Varios asociados en partnership o association pueden crear una corporation? Sí. Una sola persona, sole proprietorship person, puede crear una corporation, sí también. Entonces, como te das cuenta, pueden crear una corporation también estas personas que ejercen algún tipo de actividad. Y de hecho, déjame decirte que existen las corporations para servicios profesionales, pero son corporations. Por eso te digo que no deshazte de esa idea de empresas mercantiles y empresas civiles, ¿no? Vamos a ver el tema de los documentos. Aquí voy a dejar la presentación y me voy a pasar algunos documentos que van a servir para efectos de comprender mejor la plática del día de hoy. El primer documento que vamos a estudiar es este que tengo aquí. Vamos a ver, es un ejemplo de una Delco, que es una Delaware Corporation. Y aquí espero que, bueno, como te comentaba al principio de la plática, lo más conveniente es que puedas tú conocer el idioma inglés. State of Delaware, Certificate of Incorporation, Stock Corporation. ¿Qué significa Stock Corporation? A ver, una pregunta podría ser, ¿es lo mismo shares que stock? O sea, ambas hacen referencia a títulos accionarios o acciones propiamente. La diferencia es que share o Certificate of Share es el título accionario. Y cuando digo share, solamente me refiero a que yo digo, tengo una acción en la empresa tal. Ahí digo una share. Cuando yo me refiero a la tenencia, al cúmulo estructural de acciones, me refiero a stock. Entonces, por ejemplo, si yo digo shares of all the stock corporation, me refiero a todas las acciones o a las acciones de la estructura accionaria de la empresa. En México sería un pleonasmo decir shares y decir stock, pero en la connotación share es acción, stock es estructura accionaria, ¿sí? The undersigned incorporator, aquí encontramos la figura que comentábamos, desiring to form a corporation under pursuant to the General Corporation Law of the State of Delaware, hereby certified as follows, y esto se llena por internet. Te voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que le ponemos Enterprises USA and Mexico, por ejemplo, ¿no? Es un requisito sine qua non que tú tengas una oficina física en los Estados Unidos. Esto sí es muy importante aclararlo. Por eso se maneja el concepto de Registered Office en los Estados Unidos, que bueno, en este caso pues, es el estado de Delaware, y la dirección específica, ¿no? The purpose, a diferencia de lo que ocurre en México, que el objeto social tiene que estar perfectamente establecido, que porque es la capacidad o parte de la capacidad de ejercicio de la empresa o de la sociedad mercantil y que es parte del acto jurídico, en Estados Unidos olvídate de eso. El purpose lo que es simplemente decir, me voy a dedicar a cualquier actividad legal dentro de las leyes de Delaware. Punto. Oye, ¿es mercantil o civil? No importa. Oye, ¿es objeto determinado o no importa? La empresa puede hacer cualquier acto específico que esté en las leyes y que sea legal. Ahora, que tú puedas delimitar tu actividad, sí se lo puedes delimitar. Digo, no todas las empresas hacen de todo, evidentemente, ¿no? Hay empresas especializadas. Pero simplemente, como puedes ver en este Certificate of Incorporation, lo que haces es decir, me voy a dedicar a cualquier actividad legal. En esta parte se ponen the amount of stock
of this corporation is authorized to issue is, y por ejemplo aquí podríamos poner 1000 acciones con valor nominal de, imaginemos, $1 estadounidense. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quiere decir que el total de stock quiere decir, acuérdate, tenencia accionaria, de esta corporación está autorizado a emitir 1000 acciones. Aquí fíjate cómo no se utiliza, fíjate cómo no son sinónimos en realidad, porque dice the total amount of stock this corporation, o sea, el total de tenencia accionaria que esta corporación está autorizada a emitir son 1000, ahora sí, individualmente, acciones, number of authorized shares with a par value of, ¿qué significa par value? Valor nominal de $1 per share, que significa por acción, ¿sí? La empresa debe de tener una dirección de correo física, presencial, y el nombre del incorporador. Es decir, digamos, los datos de localización del incorporador. Entonces, si yo fuera el incorporador, pues pondría, por ejemplo, Carlos Luis Morales Vela. Imaginemos, ¿no? No me llamo así, evidentemente, pero bueno. Mi dirección y mi zip code. Aquí pongo el nombre, mi nombre y la firma. Se puede hacer con el DocuSign o se puede, aquí dice print or type. Ingresas ahí la firma, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es el Certificate of Incorporation. Este es únicamente el certificado. No lo confundas con los Articles of Incorporation. Este documento, que es el Certificate of Incorporation, es el que te va a enseñar toda persona estadounidense que quiera demostrar que su empresa existe. Es esto lo que te va a enseñar. No te va a enseñar una escritura pública, no te va a enseñar sus estatutos, te va a enseñar solamente que existe y que es este documento que si tú lo metes a internet, pues ya te lo certifica el secretario de Estado de los Estados Unidos y está certificado, sellado, firmado por la autoridad, foliada y todo, y ya existe tu empresa. Pero si tú quieres demostrar que existe, bastará con que enseñes esto. Ahora, si la persona con la cual tú estás tratando quiere conocer la empresa porque va a invertir, porque va a negociar con ella, entonces sí se vale enseñar los Articles of Incorporation, que son los estatutos sociales. Es muy importante entender esto porque a un estadounidense, si tú quieres simplemente firmar un contrato, no le vayas a pedir los Articles of Incorporation. Es rarísimo, se van a quedar así de ¿para qué o qué? Tú únicamente pídele el Certificate of Incorporation. De este lado tenemos otro tipo de documento que es el Certificate of Incorporation Stock Corporation. Esto quiere decir que es una empresa por acciones, porque acuérdate que hay non-stock corporations. Acuérdate que al principio yo te dije, en México sería mezclar, oye, ¿cómo que SAs sin acciones? Pues eso no existe en México, olvídate de eso. Aquí las corporaciones pueden ser con acciones o sin acciones, ¿sí? Y pueden ser LLCs o pueden ser incorporations. Por eso es el género, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? With directors liability, ¿qué significa? Con responsabilidad de los directores. Los directores, si tú lo quieres ver, es como el consejo de administración. Entonces, esta modalidad ofrece que haces lo mismo, pones el nombre de la corporation, la oficina, pones the purpose, las acciones, los datos del incorporador, y de este lado fíjate lo que dice. No director shall be responsibly liable to the corporation of its stockholders for monetary damages for any breach or fiduciary duty by such director as a director. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está delimitando la responsabilidad de los administradores. Es decir, está tratando de proteger a estas personas de la responsabilidad en la que incurra la empresa. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí como dice, for breach of the director's duty of loyalty to that corporation or its stockholders, de lo que va a referirse la responsabilidad, for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or unknowing violation of the law pursuant to section 174 of the Delaware General Corporation Law, or for any transaction for
from which the director derived an improper personal benefit. No amendment to or repeal of this Article 6 shall apply to or have any effect on the liability or alleged liability of any director of the corporation for or with the respect to any acts or omissions of such director occurring prior to such amendment. Entonces es un tema de limitación de responsabilidad de los directores, ¿no? Aquí es donde se va a establecer este tipo de responsabilidad precisamente. Aquí encontramos otro tipo de certificado de incorporación que es Close Corporation, que significa una empresa cerrada. Una empresa, haz de cuenta, el símil sería una sociedad de responsabilidad limitada. Como sabes, en México la SDRL ofrece normas proteccionistas. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre con la Close Corporation. Pasa lo mismo, introducimos los mismos datos aquí, pero aquí ¿cuál es la diferencia? Fíjate lo que dice el punto 6. All of the corporations issued stock of all classes, exclusive of treasury shares, shall be represented by certificates and shall be held of record by not more than a specified number of persons not exceeding 30. ¿Qué significa? Que no puede exceder, incluidas las acciones de tesorería, a más de 30 accionistas o socios. ¿Por qué? Porque es una empresa que trata de cerrarse para proteger el capital, es lo que llamamos en México empresa de personas, de alguna forma, ¿no? Y se sujeta a la sección 202 de la Ley de Corporaciones de Delaware. En general es esto. Por otro lado, tenemos otro documento que se refiere a Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation. ¿Esto qué es? Esto es una reforma, una enmienda. En Estados Unidos no vas a encontrar el concepto reforma, vas a encontrar el concepto enmienda, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es modificar con este documento alguno de los que acabamos de leer. Entonces fíjate cómo dice aquí: The corporation organized and existing under and by virtue of the General Corporation Law of the State of Delaware does hereby certify first, y aquí tenemos que that at a meeting of the Board of Directors of, y la empresa, o sea que por resolución de junta de consejo de directores, se acordó, no lo voy a leer todo para que no sea tan tedioso, modificar tal cosa, y resolvió modificar el artículo numerado con el tal artículo que esté modificando para quedar como sigue: shall be and read as follows. Aquí se pone la reforma como queda modificado el artículo, y para decir que a partir de entonces deberá de entenderse que así existe la empresa, ¿no? In witness whereof said corporation has caused this certificate to be signed this, la fecha y quien lo hace. Como te das cuenta, no hay ningún tema de acreditar facultades, no hay ningún tema de personalidad jurídica, en términos de poderes y eso, ¿no? Entonces, para que veas que es un tema totalmente diferente. Ahora bien, de este lado, ¿qué es lo que tenemos? Te quiero enseñar la ley del estado de Delaware, que es la General Corporation Law. Como puedes ver, está dividida en subcapítulos. Efectivamente, haz de cuenta que es la ley de sociedades del estado de Delaware, por así decirlo, para que me lo entiendas, ¿no? Entonces, fíjate cómo tiene un capítulo 1, que es la Formation, es la parte que te dice cómo crear la empresa. Powers, tiene la oficina y el agente de representación, que es quien ejerce funciones allá para representar el negocio, la empresa. Directors and Offices, todo lo que es el CFO de la empresa, todo esto que conocemos en México, bueno, pues viene de Estados Unidos, incluidos los directors, que son directores. Stocks and Dividends, que bueno, creo que se entiende la traducción. Stock Transfers, que son la transferencia de acciones.
Meeting, Selection, Voting and Notice, que significa asambleas de accionistas, elección de miembros, por ejemplo, de accionistas en las juntas, formas de votar, ejercer el derecho de voto, notificaciones a los socios para convocar asambleas, todo ese tipo de cuestiones. Y en fin, incluso mira cómo dice Amendment of Certificate of Incorporation, que es lo que acabamos de ver hace rato, Changes in Capital and Capital Stock, que significa variaciones en el capital social. Y bueno, todo lo que puedes ver aquí, ¿no? Si tú quieres entrar, te puedes meter a la página de las empresas de Delaware y te va a arrojar el índice de la ley. Ahora bien, aquí tenemos la ley precisamente, no la vamos a leer toda evidentemente, pero es para que veas que existe una ley en cada estado de los Estados Unidos para que creen las empresas. Y aquí fíjate cómo dice algo muy interesante. Capítulo primero, ley, subcapítulo 1, formation. Fíjate cómo dice que se pueden crear las empresas. Incorporators, how corporation formed, purposes. Fíjate cómo dice. Any person, partnership, association, or corporation, singly or jointly, with others and without regard to such persons or entity, residence, domicile, or state of incorporation may incorporate or organize a corporation under this chapter by filing with the division of the corporation of the Department of State a certificate of incorporation which shall be executed, acknowledged, and filed in accordance with Section 103 of this title. ¿Qué dice aquí? Dice que cualquier persona, partnership, asociación o corporación por propio derecho o en conjunto pueden crear una persona moral, empresa con residencia en Delaware bajo esta ley. Eso es lo que te está diciendo. Y después, en esta parte vamos a ver los requisitos del certificado de incorporación, que es lo que ya leímos, que es lo que ya estudiamos en el PDF anterior. Y bueno, aquí te dice todo lo que debe llevar por ley, que es lo que ya dijimos. Por ejemplo, aquí los assets, los activos, no pueden ser menos a esta cantidad en ciertas características. Y bueno, ya aquí vienen todos los requisitos puntuales. No los voy a leer todo porque les digo que sería algo demasiado extenso, ¿no? Pero sí, lo único que quería era mostrarte todo esto. Aquí vienen, por ejemplo, ya los regímenes de asambleas y todo lo que conocemos también en México, ¿no? Para que veas que en Estados Unidos también tienen este tipo de regulación. Ahora bien, respecto de las cláusulas de arbitraje, que yo te decía hace rato, yo te platicaba que en Estados Unidos es muy común el arbitraje. De hecho, lo más probable que te encuentres en contratos y en documentos corporativos es una cláusula de arbitraje. Bueno, una asociación de arbitraje muy común, particular, privada, no gubernamental evidentemente, es la AAA, que es American Arbitration Association. Otra es JAMS, por ejemplo, que es la que tengo aquí, JAMS, que significa Arbitration Forms and Documents, que es este apartado, pero JAMS significa Judicial Arbitration Mediation Solutions. ¿Qué significa esto? Significa Services. Es Judicial Arbitration Mediation and Alternative Dispute Resolution Services, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? ¿Qué significa Alternative Dispute Resolution? Significa todos los medios alternativos de resolución de controversias, como la mediación, como el arbitraje, entre algunos otros. Entonces, JAMS es una empresa, pues sí, lucrativa estadounidense, a la cual tú te puedes sujetar si tienes una controversia, y el arbitraje lo administra y lo suministra el JAMS. JAMS significa esto, y entonces tú al entrar aquí podrías localizar inmediatamente lo que es la cláusula arbitral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí a Forms, Stipulations and Agreements, lo que vamos a encontrar son los documentos principales de Stipulation for Arbitration. Por ejemplo, ¿qué es esto? Vamos a ver lo que se conoce como Arbitration Clause. Esto es la cláusula arbitral o el acuerdo de arbitraje. Lo vas a encontrar si lo encuentras en un contrato, se llama Arbitration Clause. Si lo encuentras en un convenio por separado, se conoce como Arbitration Agreement. Si lo encuentras suministrado por una empresa de arbitraje, lo vas a encontrar como Stipulation for Arbitration. Todos
significan prácticamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque todo es voluntario, o sea, todo es contractual, ¿me explico? Entonces, fíjate cómo aquí dice arbitration matter between, o sea, la controversia que se suscita, o el arbitraje que se suscita entre claimant y respondent, o sea, actor y demandado, por así decirlo. Pero no es actor y demandado propiamente porque todavía no está el litigio, digamos, ¿no? Aquí simplemente es quien lo solicita y quien va a atender a esa solicitud de arbitraje. El arbitraje se inicia con algo que se llama Notice of Arbitration, o noticia de arbitraje, o notificación de arbitraje. Por eso todavía no hablamos de partes ni de litigio. Bueno, Stipulation for Arbitration and Selection of the Arbitrator. ¿Qué significa? Acuerdo de arbitraje y selección del árbitro. Esto es auténticamente lo que se conoce como cláusula arbitral, contenido en la estipulación de arbitraje. Vamos a ver. Dice, it is stipulated and agreed by the parties to submit all disputes, claims, or controversies to neutral, binding arbitration at JAMS, pursuant to the JAMS arbitration administrative policies and, unless and otherwise agreed in writing by the parties, to the applicable JAMS arbitration rules and procedures. For cases proceedings under the JAMS comprehensive rules, the parties agree that the expedited procedures set forth in rules, y estas reglas de aquí, be employed, que van a ser utilizadas. Voy a hacerte una traducción de lo que significa. Se acuerda y se estipula. Acuérdate que estipular significa acordar. En derecho mexicano esto sería un pleonasmo en realidad. Acordar y estipular es un pleonasmo. Por las partes en someter, establecer, remitir todas las disputas, diferencias y controversias a el arbitraje neutral del JAMS. Eso es lo que está diciendo. De acuerdo con las políticas administrativas de arbitraje del JAMS. A menos de que las partes pacten en contrario, será aplicable las reglas de arbitraje y el procedimiento del JAMS. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes pactar tu procedimiento arbitral, lo cual no te recomiendo, porque si no eres experto en arbitraje vas a tener errores, ¿no? Entonces, lo que tú puedes decir es, me someto a las políticas del JAMS y a los procedimientos y reglas procedimentales del arbitraje del JAMS. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, pues puedes someterte a ambas cuestiones, ¿no? Que el proceso, las reglas administrativas, las reglas, todo se regule con lo que tenemos en el JAMS. Nosotros tenemos reglamento de arbitraje, es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, se pone el nombre de las partes, bueno, de los involucrados y pues, todo eso, ¿no? Que es lo que está aquí precisamente. El claimant es quien tiene la diferencia, hay que indicarlo. Por eso no quiero manejar la palabra actor. Es quien tiene la inconformidad, por así decirlo, ¿no? Stipulation of arbitration aquí. Y aquí puedes ver las características. Consumer arbitration. Puedes tú pactar también las características del árbitro. Puedes poner aquí los montos, por ejemplo. Obviamente el arbitraje cuesta, como puedes darte cuenta aquí. Cuesta, ¿no? Es importante decir que el arbitraje es bastante costoso, eso sí. En México al menos es muy costoso. En los Estados Unidos es diferente, pero no deja de ser costoso. Esa es la realidad, ¿no? Ahora bien, me voy a pasar al último documento que tengo para ti este día y que es el relativo a lo que es una LLC, porque si te fijas hemos estado viendo incorporations. Las incorporations, como te habrás dado cuenta, pues se manejan como hemos establecido, digamos que se maneja con el Certificate of Incorporation, tiene un incorporador. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una LLC? Bueno,
Aquí, como puedes ver, tenemos una Limited Liability Company, que es del estado de California. Este documento ya está sellado, esto es de una empresa real, no es el formato inicial, digamos. Como puedes ver, es algo muy parecido al Certificate of Incorporation, nada más que aquí es lo puedes encontrar inclusive como en otros estados como Certificate of Authenticity o certificado de autenticidad. Entonces aquí fíjate como igual está el nombre de la compañía o de la compañía. Aquí no se utiliza la palabra corporación. ¿Por qué? Porque estamos en otro estado. Por eso decía al principio que tienes que irte a las leyes de los estados. El purpose, que bueno, aquí se establece cuál es, ¿no? Y fíjate cómo es muy genérico. Es muy abierto, muy genérico, ¿no? Initial Agent for Services or Process. Tenemos el igual Name of the Initial Agent for Service of Process. An individual address of initial agent of service process in California, que es la dirección de quien hace el proceso de creación de la empresa, por así decirlo. La administración, cómo va a ser, si es por un manager o un administrador o varios administradores. O bien, Limited Liability Company Members. Acuérdate que hace rato vimos un formato de creación de una incorporation con responsabilidad limitada para los Board of Directors. ¿Te acuerdas que lo leímos? Bueno, aquí es muy parecido. Si te fijas, son sutiles las diferencias entre estados de la Unión Americana. Execution, o sea, quién está firmando, la fecha y el lugar. Esto es el símil del certificado de incorporación en una incorporation. Como te puedes dar cuenta, allá se llama Incorporator y aquí se llama, tiene un nombre diferente, que es Agent for Service of Process, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esa diferencia que realmente te va a servir para empaparte del vocabulario de la jerga estadounidense, ¿no? Ahora bien, respecto de, perdón por el ruido que hay allá afuera, pero a veces la gente, no sé por qué le gusta traer coches escandalosos, ¿no? Bueno. Hace rato te mencionaba yo que las incorporations pueden tener su Certificate of Incorporation, que es lo que te va a pedir cualquier estadounidense para demostrar que la empresa existe, y que los Articles of Incorporation eran los estatutos sociales, y que eso es muy raro que lo enseñen a menos de que seas un inversionista que te interesan las intimidades de la empresa. Bueno, en la LLC hay algo que se llama Operating Agreement de la empresa, ¿no? Específicamente de esta de California. ¿Cuál es la diferencia? En la práctica ninguna. En la práctica ninguna, porque los Articles of Incorporation pues son los artículos de los estatutos sociales de la Inc. y los Operating Agreement son los estatutos sociales de la LLC, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, me voy rápido aquí ya. Operating Agreement es muy parecido a un estatuto social latino, en donde tenemos la organización, la dirección de la empresa, algunos apéndices o anexos. El estadounidense no dice nunca anexo, dice apéndice. Eso es algo que no te había comentado, ¿no? El tipo de organización, tenemos el lugar de negocios, que es como el domicilio social, haz de cuenta. Tenemos el purpose, que es el objeto social. Como puedes ver, en el certificado de arriba y en el Certificate of Incorporation solamente se dice purpose y dices any lawful act, cualquier acto legal. Aquí ya lo vas a especificar un poquito más. Es lo que te decía, no hay empresas que hagan de todo. En tus estatutos, que son tus Articles of Incorporation o tu Operating Agreement, lo que vas a hacer va a ser ya delimitarlo un poquito más. Aquí es donde encuentras el real objeto social de la empresa estadounidense. Pero fíjate cómo ni siquiera es como en México, ¿eh? En México son como 25 incisos. En Estados Unidos es un parrafito nada más. Fíjate cómo dice: The company is organized to directly or indirectly, alone or in partnership with others, acquire, own, develop, improve, manage, operate, lease and sell, transfer, exchange, or otherwise dispose of real property and personal property. Queda claro lo que es, ¿no? Número 2, to finance or refinance by mortgage and or unsecured loan, o sea, prestar centavos con hipoteca o sin hipoteca, entre otros. Es una empresa que se dedica a promover negocios mediante préstamos y financiamientos, como puedes ver. Y bueno, aquí vienen varias cuestiones. Resident Agent, que es parte de lo que veíamos hace rato. Miembros y capital, ¿no? El capital de la empresa.
los miembros, ¿no? Acuérdate que cada empresa tiene su vocabulario, entonces cuando tú veas miembros, lo más probable es que estás hablando de una LLC, Limited Liability Company, ¿no? Initial Contributions, que es como el capital social inicial, si así lo quieres ver, ¿no? Contribuciones adicionales, ¿no? Aportaciones suplementarias. Return of Contributions, es como la amortización de acciones, ¿no? Bueno, en fin, vienen varios temas aquí. Vienen varios ingresos netos o ganancias netas y pérdidas netas. Aquí, net profit and net loss. Aquí viene todo este tipo de temas. Distribution to pay taxes. Si tú te das cuenta, pues no. Liquidation and dissolution. Es muy parecido a lo que comentábamos hace rato, ¿no? En fin, aquí viene todo lo que el régimen de asambleas y votos de los accionistas o miembros. Acuérdate que estamos en LLC, por lo tanto no hablamos propiamente de shareholders, hablamos de members, ¿sí? Puede ser que lo encuentres como non-stock company o non-stock limited liability company. Eso significa que no tiene acciones, por eso no se le dice accionista o stockholder o shareholder, sino que se le dice miembro, ¿no? Es un tecnicismo nada más. Pero bueno, aquí viene calling a meeting, ¿qué significa esto? Convocatoria a la asamblea. Vote required, que significa lo que se requiere para ejercer tus derechos de voto, derechos corporativos. Y bueno, no voy a leerlo todo porque imagínate, sería... cabe señalar que también hay non-voting agreements, hay joint ventures, aparte de estas, son acuerdos de accionistas por fuera de la empresa, los famosos joint venture o joint venture non-voting agreement, que significa que yo me comprometo a no votar en mis asambleas de accionistas o que me comprometo a ejercer el voto determinado en una asamblea de accionistas. ¿Por qué lo hago? Pues porque tengo alguna relación con un tercero que me dice, oye, vela por mis intereses para que me pagues, por ejemplo, en tu empresa, ¿no? Eso sería un tema. Entonces, bueno, sin ahondar en esto, quiero decirte que estamos casi llegando al final de esta cuestión de las empresas estadounidenses. Es un tema sumamente extenso, espero haber sido pues resumido de alguna forma. Por último, te quiero enseñar la cláusula de arbitraje, que la tenemos aquí. Te la voy a leer para que veas tú ya concretamente cómo se maneja la cláusula de arbitraje en unos estatutos sociales estadounidenses o en el Operating Agreement estadounidense, ¿no? Dice, arbitration, all disputes which arise are of this agreement, which are not informally solved, shall be arbitrated. ¿Qué significa? Aquí hay algo muy importante. Esto que dice aquí, esta frase, which are not informally resolved, en México lo conocemos como amigable composición, como resolución previa de conflictos. ¿Qué significa? Hacer todo lo posible para que de forma informal o de manera informal resolvamos la controversia antes de irnos al juez, o bien en este caso antes de irnos al arbitraje. Muy importante eso. O sea, antes del arbitraje yo tengo que tratar de solucionar informalmente la controversia. Muy importante esta. Under the commercial arbitration rules of the JAMS in San Francisco, California, in order to commence arbitration, a party shall give a written arbitration demand to the other party or parties. ¿Qué es esto? La demanda por escrito, pues su nombre lo indica, ¿no? Como en México es algo muy parecido. De hecho, te puedo decir una cosa, el arbitraje en México es igual. ¿Y por qué es igual en México? Porque lo sacamos de Estados Unidos. Punto. The arbitration shall be conducted by an arbitrator. ¿Esto qué significa? Que se trata de un panel arbitral de un árbitro. Sí, como te lo puedes estar imaginando, puede haber paneles arbitrales de 3 árbitros, de 5 árbitros. ¿Qué les gusta a los gringos? Un árbitro. Por la sencillez y la facilidad de que una persona resuelva. Mientras más grande sea el panel arbitral, más complicado va a ser. Mutually agreed upon the parties. ¿Qué quiere decir? Que el árbitro lo eligen de común acuerdo. O mutually agreed. If the parties cannot agree on the arbitrator,
O sea, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Within 20 days after the date of the arbitration demand becomes effective, a jumps upon an arbitration will be used. ¿Qué significa? Si no se ponen de acuerdo en 20 días, a partir de la demanda del arbitraje, entonces las reglas, nos vamos a las reglas del JAMS y el árbitro del JAMS entra en funciones, ¿no? Y esto lo están pactando las partes. Acuérdate que esto es un documento interno de la empresa, muy importante eso. The arbitrator may award one of the parties all or part of its costs and expenses of arbitrating, including attorney's fees and disbursements. ¿Qué significa esto? Que el árbitro va a cobrar sus honorarios y que aparte van a haber gastos, costos de arbitraje y que aparte tienen que tomarse en cuenta gastos de abogados o comisiones de abogados, ¿no? El fee, el honorarios de abogados, pagos de abogados, ¿no? If he or she concludes that it's inappropriate, that is appropriate, ¿no? Pues ahí está. O sea, tiene una facultad muy poderosa el árbitro para determinar respecto de esto, ¿no? Any decision by the arbitrator shall be binding and final on the parties. O sea, lo que diga el árbitro es obligatorio para las partes, ¿eh? Nada de que cumplo si quiero. No, lo que diga el árbitro en su laudo es definitivo. Damages or other remedies awarded in the arbitration proceeding may be entered in any court of competent jurisdiction for purposes of enforcement. Ahí está esa parte, ¿no? Los daños y otros remedios, digamos, aquí remedios se refiere, en México lo podríamos traducir como perjuicios, si así lo quieres ver, ¿no? Como cosas que tú puedes, o sea, más bien cosas que tú sufriste como perjuicio y que tienes derecho a que te lo resarcen, ¿sí? El remedy es un resarcimiento de un perjuicio y de un daño, ¿sí? Ocurrido durante el procedimiento de arbitraje puede ser ejecutado o puede ser puede ser ejecutado o conocido por jurisdicción competente del caso, ¿no? Governing law, leyes de California, aquí no confundir. El arbitraje es para el procedimiento de solución de la controversia. El governing law es la ley aplicable. Acuérdate que son cosas diferentes, no hay que confundir ese tema, ¿no? Y ya, las cláusulas de miscelánea, los títulos de las cláusulas, no sé, cuestiones así, ¿no? Los términos, separability, que las cláusulas no son interpretadas por separado, muchas cosas por el estilo, ¿no? Cabe decir también que si tú estás haciendo unos estatutos estadounidenses o intervienes en estatutos estadounidenses, puede ser que te encuentres con que ellos le dicen a esta cláusula, le dicen midnight clause. Midnight clause se traduce como cláusula de medianoche. ¿Por qué razón? Porque por lo general se deja al último la cláusula de arbitraje. Por esa razón es que se le dice de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado al final de esta plática. Hemos llegado al final de esta conversación del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Espero que te haya sido de tu conocimiento, que te haya resuelto dudas, que sea para tu buen ejercicio profesional. Lo que platicamos el día de hoy no está agotado. Evidentemente que hay más temas que podríamos abordar. Por ejemplo, podríamos pensar en platicar de los subscription agreement, podríamos pensar en venta de acciones, stock purchase agreement, que son contratos de compraventa de acciones, juntas de accionistas, ¿no? No sé, hay muchos temas que pues, no agoto en este video, pero que al menos a partir de hoy tú ya sabrás qué es lo que hacer, ¿no? En una empresa, o cómo reconocer a una empresa estadounidense. Y por último, antes de que se me olvide, me gustaría mostrarte en un documento de Word muy sencillo. Me voy a regresar por último nada más, porque es algo que se me estaba yendo y es algo que no quisiera dejar pasar. He hablado de las empresas estadounidenses, pero no he platicado de
¿qué hacer cuando una empresa estadounidense viene a México? ¿No? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que la empresa estadounidense con la cual tú estás tratando sea legal, tenga personalidad jurídica en México y además puede ejercer el comercio en México? Entonces, aquí te lo voy a anotar de una forma muy sencilla, porque este curso pues es de costo, ¿no? O sea, tú estás pagando una membresía por este curso, por eso te doy detalles tan finos. Bueno, cuando una empresa, lo voy a poner así, de EU viene a México. Lo voy a poner de forma muy entendible para que sea fácil. Primero, pedir Certificate of Incorporation o en su defecto recuerda el documento símil, ¿no? Que puede ser el Certificate of Authenticity o su símil, ¿no? Digo, para no hacernos bolas aquí. Primero que nada, dependiendo, pides Articles of Incorporation. ¿Por qué dependiendo? Porque acuérdate lo que te dije en el curso. Te dije que los gringos no siempre piden esto. Solamente cuando te interesa la intimidad interna de la empresa pides Articles of Incorporation. Si no, entonces con el puro certificate basta. O en su defecto el que Operating Agreement. Siguiente, hay que pedir el documento traducido por perito oficial gustosamente te diría de los reconocidos por el Tribunal de Justicia de tu estado, que son los que tienen un registro, ¿no? Por otro lado, es importante contar con la apostilla, porque como es Estados Unidos, no requiere legalización, nada más requiere la apostilla. Ahora bien, con esta documento, bueno, obviamente yo te diría, ¿no? Si el representante es estadounidense, pues pedirle el FM y el pasaporte para acreditar su legal estancia, ¿no? Si es que es estadounidense, si es mexicano, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Y ya te vas a las reglas de siempre que le pedimos a los mexicanos como documento de identidad. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con esos documentos? Antes de responder a esa pregunta, tenemos que entender que necesitamos inscribir en el registro público de comercio a la empresa estadounidense para que ejerza el comercio en México. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace mediante el siguiente procedimiento. Primero que nada, ya con esa documentación apostillada, traducida, bla, 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 lo que vamos a hacer es llevarlo ante corredor o notario público. Muy importante esta cuestión. El notario o corredor, al protocolizar o formalizar, preferentemente, bueno, aquí, es que me está reconociendo como inglés. O decir, como estoy escribiendo en ambos idiomas, se confunde aquí el idioma del Word. Pero vamos a ponerle aquí español para que, si no me confundo más yo y para que quieran, ¿no? Ah, mira, aquí no me había dado cuenta, formalizar. Preferentemente, a ver, déjame robar la idea. El notario o corredor, al protocolizar o formalizar, preferentemente deberá de indicar en las cláusulas de su instrumento lo voy a poner entrecomillado, denominación de la empresa. ¿Por qué lo pongo entrecomillado? Porque allá no se llama denominación, es el the name of the company, punto. Pero para que lo entendamos en México, ¿no? Debe poner en sus cláusulas esto, el nombre del manager. De pronto podríamos ponerle un resumen de su objeto social y, de ser posible, las facultades que ostenta
el manager. ¿Cómo se va a dar cuenta tu notario o tu corredor público? Con la revisión de los documentos citados arriba. Entonces el notario, ¿qué está haciendo tu notario, tu corredor público? Está traduciendo al lenguaje mexicano el documento estadounidense. O sea, ya está traducido en términos de idioma. Ya te lo había dicho aquí arriba, ¿no? Traducido. Bueno, ahora hay que traducirlo e incorporarlo al derecho mexicano. Muy importante esto, ahorita vas a ver por qué. Posteriormente, ya que tienes este documento, hay que llevarlo a la Secretaría de Economía para que ésta simplemente haga un registro de aviso para que, o más bien, de la empresa estadounidense. ¿Por qué razón? Fíjate muy bien. La ley de sociedades mercantiles establece que se requiere autorización de Secretaría de Economía. Sin embargo, a partir, no recuerdo el año, pero creo que fue a partir del 2014, ahora con los países con reciprocidad comercial de México, solo se requiere dar aviso. Muy importante que entiendas esto, ¿eh? A pesar de que la ley dice que se requiere autorización, por tratados internacionales, esto ya no se requiere, nada más se requiere un aviso. Este aviso, por lo general, y esto tómalo como un comentario personal, o sea, no como una asesoría ni mucho menos. Yo lo he hecho, este trámite yo lo he hecho en varias ocasiones, suele estar entre 24 y 48 horas en Secretaría de Economía. Puede tardar más, sí, pero por lo general le llevas tu testimonio notarial, lo revisan y todo, bla, 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 y entonces ya te lo emiten así, ¿no? Y posteriormente tendrás que inscribirlo en el registro público de comercio. ¿Qué cosa? El testimonio de la formalización o protocolización de la escritura o póliza, por si es corredor, ¿no? Y ya, una vez inscrito, ese es auténticamente el documento que te va a servir en México. Si tú te das cuenta, ¿qué tienes en tus manos ahora? Un documento ante notario mexicano que ya tradujo la empresa estadounidense en términos de idioma, en términos de vocabulario jurídico. Entonces, cuando vayas al banco, el amigo del banco, el jurídico, ya va a leer un documento mexicanizado, pero de una empresa estadounidense. No sé, el SAT, tu proveedor, tu cliente, tu arrendador, ya va a tener un documento, en el que simplemente dice, oye, estoy protocolizando estos documentos, para inscripción del registro público, porque el registro público solamente inscribe documentos auténticos, ¿no? Ok, pero fíjate que lo que estoy haciendo es decirte, contándote que sí es una USA Enterprises LLC, fíjate que el manager es Susie McBride, por ejemplo, fíjate que el purpose u objeto social es y fíjate que él es el manager y no veo limitación en sus facultades conforme a los documentos que me exhibe, ¿no? Entonces protocolizo estos documentos, no se mete al fondo de los documentos, simplemente protocoliza los mismos, es un hecho. No está metiéndose al fondo del documento, no está juzgando ni interpretando nada prácticamente. Está reproduciendo lo que dice en español ya, porque está traducido, el documento estadounidense. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Y ya, simplemente con ese testimonio tú vas a trabajar ya tu empresa estadounidense, ya puedes ir al banco, ya puedes hacer todo eso. Entonces es un proceso relativamente sencillo y rápido. Si tú tienes conciencia de todo lo que tienes que pedir y todo lo que tienes que llevar ante notario y eso, inscribir, ir a economía y eso, va a ser muy elemental este tema. No debes de tener mayor complicación.
Por último, por último, te voy a enseñar el fundamento de lo que te he estado platicando de regularización de la empresa estadounidense. Vamos a buscar los artículos relativos, que es el 250 de, ¿qué cosa? De la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Sencillo. Las LLC, todas estas, ¿no? Solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro Público de Economía. Perdón, el Registro Público de Comercio, que bueno, al final sí depende de economía, ¿no? Sí, sin querer le atiene. Luego, la inscripción se efectuará con la autorización previa de economía. Ojo con este punto, que es lo que te acabo de decir. Aunque diga la ley autorización, hoy en día es un aviso y ya, no es mayor complejidad, ¿sí? Conforme a los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera, ¿no? Bueno, claro, porque tiene 100% inversión extranjera, probablemente. Ojo, no confundir. Puede ser que la empresa extranjera tenga inversión mexicana. Yo hace rato te dije que un mexicano puede crear una empresa en Estados Unidos sin ir, sí. Entonces será una empresa extranjera, estadounidense, pero con 100% de inversión mexicana. Fíjate nada más, ¿eh? Entonces cuando venga a México, si bien es una empresa extranjera, si bien se cuenta como inversionista extranjero, tiene inversión mexicana. Eso ya depende de tu diagnóstico legal que hagas, ¿no? Bueno, alguna obligación por aquí. Las sociedades extranjeras deberían publicar anualmente en el sistema establecido por la Secretaría de Economía un balance general de la negociación visado por un contador titulado, ¿no? O sea, su balance, para acabar pronto, ¿no? Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Podríamos ver la ley de inversión extranjera, por ejemplo. Ley de inversión extranjera. Y aquí nos meteríamos al artículo 17 y 17A, en donde lo que vamos a encontrar es lo que nos decía la ley hace unos momentos. Ya me pasé, nada más ténganme tantita paciencia, porque luego aquí está 17 y 17A, en donde estamos parados. Estamos parados, inversión de personas morales extranjeras, ¿sí? Me preguntarás tú, ¿para qué sirve el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras? Para estadística. Nada más, ¿estamos de acuerdo? No sirve para otra cosa. Sin prejuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales, ahí está la razón de por qué ya no es autorización, porque los tratados sabes que tienen jerarquía superior a las leyes federales, ¿no? De los que México sea parte, deberán obtener autorización en la Secretaría de Economía, ¿no? Personas morales extranjeras que pretendan ejercer el comercio. Si no pretende ejercer el comercio, no es necesario. Ojo con eso, ¿no? Y ya. Y personas morales civiles, ¿no? Ahí está ese punto. Pero nosotros estamos ubicados en este curso en la fracción primera. Se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos. La autorización, bueno, que comprueben que están constituidas con las leyes de ese país. ¿Con qué? Ya lo dijimos que lo que le tenemos que pedir, y bueno, de hecho es todo lo que hemos visto hoy, nada más y nada menos, ¿no? Certificate of Incorporation, eso. Los amigos de economía están familiarizados. Ellos van a saber, sobre todo si es estadounidense la empresa, ¿no? Digo, complicado si fuera de Singapur, o si fuera de Taiwán la empresa, o si fuera de Malasia. A mí me ha tocado participar viendo temas de un cliente que para el que trabajo, temas en Malawi y Kenia. Imagínate una empresa constituida en Kenia. Pues ahí sí tendríamos que echarnos un clavado, ¿no? Quizá en México no haya empresas kenianas, ¿no? Pero cuando son estadounidenses, pues ya economía las recibe como si fuera pase abierto, casi, ¿no? Que el contrato social y documentos constitutivos no sean contrarios a los preceptos de orden público de las leyes mexicanas. Sencillo. ¿Qué podría ocurrir aquí? Lo que podría ocurrir es que sea una entidad financiera estadounidense. Y podría ocurrir que en Estados Unidos no requiera autorización esa actividad financiera, pero en México sí. ¿Qué haríamos en ese momento? En ese momento tendríamos que regular a la empresa estadounidense porque va a ejercer ¿dónde? En México. Entonces tendríamos que regularla conforme a leyes mexicanas, ¿no? En el caso de la fracción primera, que se establezcan en la República Mexicana o tengan una agencia o sucursal, o sea, una oficina, para acabar pronto, ¿no? Requisitos de bueno, aquí está el plazo. Se remite a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes de autorización, bla, 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 pero hoy sabemos que es un aviso nada más, ¿sí? Y ahora sí,
eso es todo por hoy. Aquí, si tú quieres, podríamos ver el trámite en la Secretaría de Economía. Aquí está la página de Economía, como puedes darte cuenta. Está aquí. Y bueno, aquí está el costo actualizado al 2022 de 2,405 pesos. Y las oficinas, ¿dónde haces el trámite? Buen punto. En Insurgente Sur, 1940, piso 8. De hecho, las oficinas están enfrente de Plaza Inn. Vas aquí a Ciudad de México, todo Insurgente Sur, te vas todo al sur, llegar a Plaza Inn, Metrobús Olivo, Metrobús, pues creo que se llama Plaza Inn la estación, cualquiera de las dos. Te bajas y del lado izquierdo, dirección norte de Insurgente Sur, un edificio que tiene una fachada, pues creo que es gris, ¿no? Ahí está la Secretaría de Economía, ahí haces el trámite en el piso 8. Y aquí están los datos por si te interesa el trámite. Y bueno, ahora sí, de verdad, ya hemos terminado. Sé que este curso sí se alargó un poco, pero pues es un curso más complejo, es un curso más técnico. Espero que te haya gustado. Sigue como miembro de este canal, porque para los miembros tengo contenido así de especializado, así de técnico. Esta es asesoría que no te va a dar cualquier abogado, porque no cualquier abogado sabe regularizar empresas estadounidenses, ni tampoco sabe por lo general de empresas estadounidenses. Así es que tú ya sabes, mantente en este canal, mantente suscrito, mantente como miembro. Hemos hecho una muy bonita comunidad para que sigamos generando contenido. Hasta pronto, cuídate mucho y hasta la próxima transmisión.